Muy buenos días, muy queridos exalumnos, señoras y señores, amigos todos. Bienvenidos al ITAM. Nuevamente, un feliz año a todos y cada uno de ustedes. Como cada año, la Asociación Nacional de Exalumnos del ITAM tiene a bien organizar este tradicional y muy esperado evento. Y así lo hemos hecho por más de 35 años. Quiero darle la bienvenida, en primer lugar, a Ana Karina Piña, que acaba de hablar, que toma cargo como nueva presidenta de la Asociación de Exalumnos del ITAM y se estrena con este seminario. Ana Karina, tienes todo nuestro apoyo y te deseamos mucho éxito. Asimismo, le doy la bienvenida a la nueva vicepresidenta de la asociación, Menei de la Pesa, que está aquí adelante. Bienvenida. Y bueno, pues tenemos el día de hoy un gran elenco de conferencistas y panelistas, casi todos exalumnos del ITAM, a quienes agradezco de antemano por su participación y contribución a este seminario. Afortunadamente, todos esperamos que 2022 podrá ser un año de normalización de las actividades después de poco más de 18 meses de aislamiento, interrupciones, adaptación, angustias y alivios. La variante Omicron parece ser muy contagiosa, aunque relativamente benigna, por lo que en principio se espera que no tenga mayores consecuencias sanitarias o económicas, e incluso podría anticipar el fin de la pandemia. Ojalá que así sea. Lo interesante de la vida humana es que siempre está llena de retos, oportunidades y contingencias. Este año no es diferente. Todos los que asistimos a este seminario tenemos muchas preguntas y dudas. Y a manera de preámbulo, permítanme anticipar las mías con algunos comentarios. Primera pregunta que yo me haría es: ¿qué tan sólida está la economía mexicana para enfrentar los esperados aumentos en la tasa de interés en los Estados Unidos? ¿Cómo se ajustará la economía mexicana ante esos aumentos en las tasas de interés? Y recuerden ustedes que las dos grandes crisis financieras que ha vivido el país, la de 1982 y la de 1994, se dispararon como consecuencia de aumentos en las tasas de interés en los Estados Unidos cuando el país se encontraba en condiciones de gran vulnerabilidad financiera. Creo que estamos mucho mejor que en esos años en todos los indicadores de salud financiera, pero no tal vez en condiciones óptimas. Segunda pregunta que yo me haría: ¿serán las exportaciones y las remesas la única fuente de crecimiento económico del país? Por el momento parece ser así. La inversión bruta fija está a niveles de 2011. El consumo podrá tener una leve o un poco mayor recuperación por el ahorro forzado por la pandemia, que se refleja por el anormalmente alto saldo en las cuentas de cheques y de débito. Por otro lado, el sector manufacturero probablemente ha sido el más dinámico y sobre todo el que está ligado a la exportación, que casi ha recobrado su nivel de actividad y el empleo antes de la pandemia. Sin embargo, tenemos otros sectores muy rezagados, por ejemplo, el sector de construcción, que tiene el IGAE y el empleo de hace 20 años. Tercera pregunta que me hago: con el último muy elevado aumento al salario mínimo, la pregunta
que me hago es si se ha llegado al límite razonable, es decir, compatible con las condiciones de equilibrio en el mercado laboral o se han superado. Y mi intuición es que ya se excedió. Pero para saberlo con precisión, tendremos que observar cómo se comporta el empleo formal en nuestra economía en los próximos meses. El índice de personal ocupado está a niveles de finales de 2016, principios de 2017. La economía tiene el reto de absorber a decenas de miles de jóvenes y a decenas de miles de migrantes que están cruzando hacia el país en un ambiente de bajo crecimiento económico. Cuarta pregunta que yo me haría: ¿qué impacto tendrá la reforma de outsourcing sobre el empleo y la productividad? Bueno, por un lado, esta reforma va a reducir, yo creo que sustancialmente, la evasión del impuesto sobre la renta relacionada con los salarios y la evasión correspondiente a las contribuciones de la seguridad social, lo cual es muy bueno, pero probablemente se excedió en su alcance y exigencias y puede estar entorpeciendo algunas actividades económicas legítimas. Quinta pregunta: ¿cuáles son los costos económicos de la política energética? Bueno, pues como hemos observado, la política energética se ha concentrado en tratar de fortalecer, consolidar la posición dominante de mercado de Pemex y CFE, y me pregunto qué pasará con el abasto, los costos de la energía y la demanda de recursos fiscales para sostener dicha política. Sexta, ¿podrá la inflación en México reducirse si persiste la inflación americana? Por lo menos, yo creo que sí, pero por lo menos creo que será más difícil. Sin embargo, creo que por fortuna los aumentos posibles que efectúe el Banco de México durante 2022 a la tasa de interés, a la pequeña mejora en el superávit primario y a la reducción del déficit de casi 0.7% del PIB, pueden contribuir a la reducción de la inflación en México, desde luego, si se logran estos ajustes como están planteados. Séptima, que es una pregunta muy importante para México: ¿llegó la inflación de los Estados Unidos para quedarse? Es una pregunta muy complicada. Digo, la inflación de noviembre pasado en los Estados Unidos fue del 6%, casi a una tasa anualizada del 8%. Y por aclararles algo importante, pues esta inflación ya confiscó el 6% de los 22 trillones de dólares del gobierno de los Estados Unidos, obviamente con cargo a los inversionistas, ¿no? Y como se ha documentado y explicado muy claramente por John Cochrane, profesor de Stanford, de diciembre de 2020 a septiembre de 2021, el Tesoro de los Estados Unidos emitió primero 3 trillones de dólares de nueva deuda, 3 con 12 ceros, que fue adquirida por el Banco de la Reserva Federal, ampliando su balance, activos y pasivos, y el Tesoro, con ese dinero, envió cheques a todos los ciudadanos. Poco después, hizo lo mismo, emitió otros 2 trillones de dólares de deuda que también fue adquirida por el Banco de la Reserva Federal y volvió a enviar más cheques. En resumen, pues la deuda pública se expandió en 5 trillones por estos motivos, de 17 a 22 trillones, casi en un 30%, y el agregado monetario M2 creció en casi 5.5 trillones de dólares. El déficit fiscal en Estados Unidos fue de 12.4% del PIB. En resumen, repito, 5 trillones de deuda emitida por el
el Tesoro en 10 meses, adquirida por la Reserva Federal y transferida de inmediato a las cuentas de cheques de los ciudadanos. Yo estimo que el eventual aumento en las tasas de interés no podrá bajar la inflación en los Estados Unidos permanentemente si no está acompañada por un ajuste fiscal serio. De hecho, sin este ajuste, mayores tasas de interés elevarán el déficit público y la inflación eventualmente. Ustedes saben que como la deuda de Estados Unidos es 100% del PIB, cada aumento de 1 punto en la tasa eleva el déficit fiscal en 1 punto porcentual del Producto Interno Bruto. Y como la duración de la deuda es de solamente 2 años, pues realmente la transmisión del aumento en la tasa en el déficit es muy rápida y directa. Desafortunadamente, no se ve la menor posibilidad política de un ajuste fiscal en el corto plazo, debido, por un lado, a la gran polarización política que vive los Estados Unidos y, por el otro, también a la inconsciencia pública de la situación fiscal de ese país, o al temor de abortar la recuperación, o a la ilusión de que es posible seguir financiando con más deuda pública el gasto público sin consecuencia alguna. Los políticos tendrán que darse cuenta eventualmente del malestar que va a generar esto en la población por los daños que va a hacer esta, y entonces, hasta entonces, estarán dispuestos a actuar. En conclusión, el aumento de la tasa de interés americana podrá tener un efecto transitorio sobre la inflación, pero sin ajuste fiscal, la inflación me parece que rebotará y, por lo tanto, es muy probable que la inflación de los Estados Unidos haya llegado para quedarse por algún tiempo. Y yo creo que las estrategias de inversión deben tomar muy en cuenta esto. La diferencia entre la actual expansión del balance de la Reserva Federal y la efectuada a partir de 2008, ¿se acuerdan? Con la crisis financiera o bancaria, que no tuvo, en ese caso, efectos inflacionarios, se debe a que en aquella expansión del Banco de la Reserva Federal no hubo un aumento en el gasto, en el déficit fiscal como ahora. Se trató de política monetaria pura, al aumentar la liquidez de los portafolios demandada por los agentes económicos. Es decir, fue un simple ajuste en la composición de la cartera del portafolio privado entre bonos de deuda y efectivo. Lo que estamos viendo en los últimos 12 meses es una política fiscal y monetaria simultáneamente expansionistas. Y finalmente, octava, también me gustaría saber a dónde nos va a llevar la rivalidad entre China y los Estados Unidos, qué pasará con Taiwán y Ucrania, y en el ámbito geopolítico, pues también tenemos muchas incertidumbres que serán discutidas por Alan Stover. Queridos exalumnos y amigos, les agradecemos mucho su presencia en este seminario y deseamos que sea muy útil para sus quehaceres. Síganse cuidando mucho. Muchas gracias y esperemos que el año que viene este seminario sea totalmente presencial. Muchas gracias por su atención.